A continuación, viene la ponencia Necesidad de definir estrategias oportunas para trasplante renal previo al ingreso a diálisis y posteriormente, a cargo del doctor Pedro Ventura Aguiar de España. Él es médico de la Universidad de Portugal, nefrólogo de trasplantes en el Hospital de la Clínica de Barcelona. También uno de sus principales logros es que es miembro del Grupo de Interés en Trasplantes y miembro del grupo de estudio BANF para patología del injerto pancreático. Se desempeña actualmente o es responsable clínico por el programa de trasplante de páncreas del Hospital de la Clínica de Barcelona y por otro lado es investigador principal de trasplante de páncreas, inmunología. Con ustedes el doctor Pedro Ventura Aguiar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar hoy aquí. Siento el retraso y el cambio en la programación. Os voy a intentar compartir un poco este título sobre la necesidad de definir estrategias oportunas para el trasplante y me voy a enfocar bastante en las oportunidades que tenemos principalmente antes del inicio de diálisis que podemos modificar para que los pacientes puedan alcanzar el trasplante. Y estos son mis conflictos de interés. Es una charla claramente muy distinta a la anterior respecto al xenotrasplante, con un futuro apasionante que claramente una visión futurista, pero aquí os voy a dar una charla precisamente más realista, que los modern times siempre son el futuro. Vemos ya aquí que al principio del siglo pasado se hablaba del modern times, pero ahora seguimos hablando de lo mismo y acabamos de escuchar una excelente charla sobre xenotrasplante. Pero la realidad es que usando riñones de humano, nosotros hemos sido capaces de mejorar bastante nuestros resultados. Hemos logrado reducir de forma muy significativa el rechazo del injerto durante el primer año, principalmente después de la utilización de la ciclosporina, posteriormente con la introducción del tacrolimus y la combinación con micofenolato y finalmente con la utilización de inducción, principalmente con timoglobulina. Con esto reducimos el rechazo y mejoramos la supervivencia al año del injerto renal. Y por eso, poco a poco nos vamos acercando al objetivo que tenemos todos, que es que un paciente, una vez reciba un injerto, que ese injerto dure para toda su vida y que en ningún momento vuelva a diálisis o en ningún momento sienta la necesidad de hacerse un retrasplante. Y por eso, cuando miramos a las causas de fallo del injerto, vemos que felizmente prácticamente la mitad de los pacientes en que el injerto funciona más de 90 días tienen una muerte con injerto funcionante, que es claramente el objetivo en cualquier trasplante de riñón que hacemos. Sin embargo, cuando miramos y a pesar de los excelentes números, vemos que en España seguimos creciendo en el número de trasplantes de riñón, siguen creciendo también las necesidades, el número de pacientes en lista de espera sigue incrementando, a pesar de que seguimos creciendo año tras año en los números de trasplantes que hacemos, los números de pacientes en lista de espera siguen incrementando. Y esto va asociado también a un incremento de la edad. Al incremento de la aceptación, la edad del donante también ha llevado a una equidad en el acceso también al aumento de la edad del receptor. Estos son datos de España hasta el año pasado, en que vemos que prácticamente el 50% de los pacientes trasplantados en España, de estos 3.000 y muchos, son pacientes con más de 60 años, lo que hace unos 15, 20 años atrás estaríamos considerando criterios expandidos. Por eso mismo es importante también adaptar nuestra realidad del trasplante al tipo de pacientes que realmente estamos trasplantando. ¿Y por qué? Porque la edad, el promedio de edad está en crecimiento claro. El promedio de edad de la población general está creciendo. La mejoría de cuidados de sanitarios, la mejoría en los cuidados
de manejo de las principales complicaciones, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, nos está conduciendo a un envejecimiento global de la población y esto es igual en la Europa o América del Norte, como vemos aquí este crecimiento importante de la población con más de 65 años en Colombia también, lo que significa que probablemente esta realidad de utilización de receptores, aceptar receptores con edad avanzada, va a ser una realidad a corto plazo en todo el mundo. Y por eso, pero también sabemos que los pacientes llegan a esta edad de 70, pero con una mejor condición que llegaban probablemente mis abuelos. Son pacientes que mantienen una actividad física mucho más regular, son pacientes que tienen mejor cuidado y que por eso mismo a nivel físico tienen una tendencia a estar una mejor situación y por eso mejor candidatos a una posible cirugía agresiva como es un trasplante de riñón. Estos pacientes también nos aportan la posibilidad de utilizar donantes de criterios más expandidos, donantes mayores, y lo que vemos en este estudio multicéntrico español es que realmente utilizando donantes con más de 75 años, globalmente el injerto tiene buena función a largo plazo. Pero esto no es, esta charla no va enfocada en el injerto, pero me gustaría enfocar en el receptor. Porque cuando miramos al beneficio de usar estos riñones de criterios expandidos para trasplante, vemos que hay un beneficio en los receptores hasta los 70 años, pero con más de 70 años realmente el trasplante no aporta un beneficio significativo respecto a que el paciente se mantenga en diálisis. Entonces nos entra la pregunta, ¿debemos trasplantar a estos pacientes? La respuesta es claramente sí, pero no a todos. Tenemos que seleccionar bien y reducir el impacto que puede tener el trasplante en el paciente después del trasplante. Y aquí hay que seleccionar bien los pacientes, pero por otro lado también hay que asumir que un paciente con enfermedad renal crónica avanzada con más de 70 años la expectativa de vida del mismo paciente no son de 10 años, porque esto sería suplantar la supervivencia estimada para la población general, más si es un paciente con enfermedad renal crónica. Por esto, el ajuste de edad, interpretar las estadísticas en esta franja etaria, hay que hacerlo con mucho cuidado porque es poco probable que en esta edad realmente el trasplante aporte un beneficio de supervivencia y probablemente vaya a aportar más un beneficio de calidad de vida y reducción de algunos eventos secundarios y también de coste para el sistema sanitario, pero que realmente no va a aportar una mejoría en la supervivencia del receptor y esto va por el facto de que los pacientes son pacientes mayores y que por su situación de edad tienen más mortalidad, sea en que la situación sea en diálisis o trasplantados. Pero hay un factor importante que poco a poco tenemos que ir reconociendo en esta población, que es el tema de la fragilidad. La fragilidad es muy omnipresente en los pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente si miramos a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en diálisis con más de 65 años. Afecta de forma muy significativa esta población de pacientes, aumenta el riesgo de caídas, hospitalización y, claro está, de muerte. Pero si trasplantamos a estos pacientes con más de 65 años frágiles, estamos asumiendo parte de estos riesgos y haciendo una transferencia de estos riesgos ya para el post-trasplante inmediato. Por eso, esta medición de la fragilidad en el paciente trasplantado se tiene que separar bien en el paciente prevalente o el paciente incidente para trasplante con más de 70 años. Y esta importancia en el aumento de riesgo de mortalidad en el paciente frágil es algo que tenemos que abordar antes de estudiar al paciente para trasplante y cuanto antes mejor, porque como veis aquí, el paciente en diálisis tiene mucho más fragilidad que el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Y por eso mismo es importante abordar este problema cuanto antes. Porque la fragilidad es multifactorial, tiene un componente inflamatorio importante. La uremia aquí induce un componente importante en esta inflamación en los pacientes con enfermedad renal crónica.
Induce la misma inflamación, la sarcopenia, y esta sarcopenia conlleva esta fragilidad, induce alteraciones de absorción y malnutrición, alteraciones cognitivas, y estas son muy importantes después del trasplante porque pueden llevar a una disminución de la adherencia del tratamiento, anemia y luego también a obesidad. Y por eso todos estos factores conllevan a que estos pacientes tengan más fragilidad con la edad avanzada. Pero la pregunta es cómo vamos a medir esta fragilidad y esto pensando en el trasplante. ¿Cómo voy yo a medir la fragilidad de un paciente antes del trasplante? Porque a nivel de población general están descritas más de 67 escalas diferentes de fragilidad. Y por eso nos podemos volver locos en intentar cuantificar, pero hay principalmente dos escalas que han sido utilizadas en pacientes con enfermedad renal crónica, la escala de Fried y la Frail. Son dos escalas que son relativamente sencillas de rellenar, que tienen parámetros relativamente objetivos y principalmente que son factibles de usarse en un contexto clínico sin que esto suponga una gran cantidad de trabajo para el médico en la consulta de evaluación para lista de espera. Doy aquí el ejemplo de la escala de Fried, que usa 5 escalas principales: la pérdida de peso no intencional, la falta de fuerza muscular, la exhaustión, el cansancio, la inestabilidad en la marcha o la reducción de la actividad física. Y por eso, si nosotros cuantificamos esta escala, podemos categorizar al paciente en no frágil, riesgo o un paciente con fragilidad establecida. Y lo que sabemos es que si intervenimos en estos grupos de pacientes y desarrollamos programas de ejercicio, de actividad física regular en este grupo de pacientes, aunque haya pocos estudios randomizados que hayan demostrado de forma muy significativa un beneficio en el ejercicio en reducir esta fragilidad, hay algunos que realmente dan una indicación de que esto puede mejorar, pero principalmente hay estudios que demuestran que no empeoran. El mantener la actividad física o hacer un ejercicio de actividad física específico para estos pacientes no les empeora la fragilidad y por eso evita la progresión de la fragilidad en esos pacientes en diálisis. Pasa lo mismo con la actividad física intradialítica, que es los pacientes que hacen actividad física intradialítica no mejoran de su sarcopenia, por ejemplo, pero principalmente lo que les permite es mantener y no perder tanta masa muscular comparado con los pacientes que no hacen ningún tipo de actividad física intradialítica. Y luego podemos aprender de nuestros compañeros de trasplante cardíaco. Principalmente si hablamos de un paciente mayor al cual vamos a hacer un trasplante de vivo o un paciente mayor al cual tenemos previsto un tiempo para el trasplante estimado entre 3 y 6 meses, se puede desarrollar programas de prehabilitación para reducir esta fragilidad y mejorar los resultados postquirúrgicos y asimismo reducir las complicaciones asociadas a la fragilidad en el postquirúrgico inmediato. Porque en trasplante cardíaco, lo que se ha visto es en un estudio de nuestro hospital, aquí del Hospital Clínic en Barcelona, lo que hemos visto es que un estudio randomizado en pacientes receptores de trasplante cardíaco, a un grupo de pacientes se ha hecho prehabilitación previo al trasplante cardíaco, en otro grupo no se hizo esta prehabilitación. Y la prehabilitación consistía con una actividad física en el gimnasio del hospital supervisionada por un equipo de fisioterapeutas con un incremento progresivo durante este mes que hacían de actividad física previo al trasplante cardíaco. Y lo que han visto es que realmente hacer actividad física previo al trasplante cardíaco mejoraba de forma muy significativa las complicaciones, tanto la miopatía del paciente, el hilo paralítico o la arritmia. Respecto a resultados, menos tiempo de ventilación mecánica, menos tiempo de cuidados intensivos, menos tiempo de hospitalización. Y principalmente, y muy importante, la mayoría de pacientes que se ha hecho prehabilitación se han dado de alta a casa, comparado con el 31% de pacientes, que aquí me he equivocado, estos son 94 versus 69, comparado con 69% de pacientes que realmente solo han ido a casa en los pacientes que no se ha hecho la prehabilitación. Por otro lado, también la prehabilitación tiene un coste. Hay que tener el fisioterapeuta, el anestesiólogo, hay que tener el gimnasio en el hospital y por todo esto tiene un coste asociado. Pero lo que se ha visto es que en el grupo de tratamiento, asumiendo el coste de la prehabilitación,
el hecho de que se dé de alta más temprano, que no haya tantas complicaciones y que se pueda dar de alta a casa, es decir, no hay el coste del centro sanitario para la rehabilitación del paciente, se ha supuesto una reducción también del coste en el tratamiento del paciente. Luego, cuando hablamos de pre-trasplante, cómo evaluar al paciente antes de la diálisis, el concepto es que el paciente siempre tiene que ser evaluado por un centro de trasplante antes de iniciar diálisis. El concepto introducido aquí en España es que el momento que el paciente se deriva para una unidad de enfermedad renal crónica avanzada, también se tiene que referenciar a este paciente para una evaluación para trasplante de riñón. Y el motivo es porque si el paciente tiene un potencial donante de riñón, donante vivo de riñón, se podría hacer el trasplante de forma preemptive. Not now, thank you. Se puede hacer el trasplante de forma preemptive y asimismo evitar que el paciente empiece diálisis. Digo que esto, a pesar de que muchos centros tienen experiencia en trasplante o pueden tener experiencia en evaluación del paciente con enfermedad renal crónica avanzada, pero la información del donante vivo siempre debe ser realizada por el centro que realiza el trasplante de donante vivo. Y por eso es importante referenciar al paciente al momento que se referencia para hacer la fístula o para decisión de terapia de sustitución renal. En ese momento tiene que tener también una evaluación por el equipo de trasplante para que se pueda evaluar la posibilidad de hacer un trasplante renal donante vivo. En algunos casos, en algunos centros, también posiblemente un trasplante renal donante cadáver en situación prediálisis, aunque esto es extremadamente excepcional. También es importante en este periodo que el equipo de trasplante empiece a anticipar potenciales problemas que puedan definir entre que un paciente es candidato a lista de espera o no es candidato a lista de espera para trasplante, como sea obesidad, estudio cardiovascular o lo que comentamos, la fragilidad. Y en estos casos, estos pacientes hay que actuar antes de que el paciente entre en lista de espera. Y asimismo, cuanto antes se evalúe este paciente, antes podemos intervenir y después trasplantar. Porque el impacto es este. Cuando trasplantamos preemptive, los pacientes, la supervivencia, veis que la diferencia entre 0 y 24 meses es aquí en la curva verde, hacer solo 6 meses de diálisis o más de 24 meses en la supervivencia es de aquí, de la curva roja aquí. Es decir, el tiempo en diálisis y el riesgo es incremental, por eso cuanto menos tiempo, mejor es los resultados para nuestro paciente. Y por eso el trasplante renal donante vivo en España, aunque vaya a etapas, y España siempre terminamos siendo referentes en el donante fallecido, y infelizmente seguimos sin ser referentes en trasplante renal donante vivo, porque seguimos con tasas de trasplante renal donante vivo alrededor del 9%. Lo siento, que esto se me apagó. No. Y por eso seguimos sin ser referentes de trasplante renal donante vivo, pero todo y así los números siguen en aumento porque es la comparativa con el trasplante renal donante cadáver que realmente no sigue creciendo más. Pero si vemos en el número de trasplantes de vivo, vemos que hay un crecimiento en los últimos años con el año 2023 con 430 trasplantes de riñón donante vivo realizados en España. Y esto es un poco transversal a nivel europeo. Aquí en esta comparativa multicéntrica europea vemos que globalmente hay una tendencia de crecimiento del trasplante renal donante vivo. Por eso creo que a pesar del uso de órganos de donante fallecido, hay que mantener el mensaje que el trasplante renal donante vivo es la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal crónica y por eso nos debemos anticipar a esto y cuanto antes evaluemos los pacientes mejor. Por último, porque comenté la obesidad y es un problema importante en los días, en la realidad actual. La sociedad tiene la obesidad es una epidemia a nivel mundial asociada a la diabetes tipo 2 y por ese motivo cada vez más tenemos pacientes evaluados para inclusión en la lista de espera que tienen un índice de masa corporal superior a 30, muchos superior a 35 y bastantes con índice de masa corporal superior a 40 con obesidad mórbida. Por eso es importante intentar actuar siempre que posible en el periodo pretrasplante en estos pacientes. Sin embargo, en el posttrasplante hay datos, nosotros publicamos hace poco la evidencia, nuestra experiencia sobre el uso de
la cirugía bariátrica en el periodo post-trasplante con los beneficios asociados a la pérdida ponderal sin un incremento del riesgo de rechazo por alteración de la absorción de los fármacos. Sin embargo, siempre es importante interactuar en el periodo pretrasplante, principalmente en los pacientes con índice de masa corporal superior a 35. Para esto hay que cambiar estilos de vida, ya lo sabemos, pero la mayoría de veces que el paciente entre en nuestra consulta, esto ya se ha intentado, incluso algunos tratamientos con fármacos se han intentado sin mucho éxito. El trasplante muchas veces es un aliciante, un motivador, y por eso cuanto antes el paciente se evalúe en lista de espera para trasplante, mejor. Si es en prediálisis, mejor. Y muchas veces, incluso con la intervención, se ha podido retrasar la progresión de la enfermedad renal con el uso de los fármacos y con la pérdida de peso. Por esto, muchas veces la motivación termina traduciéndose en un extender de la supervivencia de los riñones nativos. ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento previo al trasplante? No hay ninguna comparativa entre las diferentes técnicas. La cirugía bariátrica es sin duda una opción, aunque sabemos que muchos pacientes recuperan peso después de la cirugía bariátrica, pero se ha usado durante varios años, hay varios estudios de cohorte, incluso con cirugía bariátrica realizada el momento del trasplante. Hay un centro en Estados Unidos que lo hace al mismo momento. Sin embargo, el momento ideal sería previo al trasplante para poder que el paciente pierda peso y luego se puede hacer el trasplante en un segundo momento. Sin embargo, yo creo que todos conocemos y estamos a día de hoy muy familiarizados con los análogos de GLP-1, principalmente con el más reciente, la semaglutide, y el impacto que va a tener en la obesidad, el impacto que va a tener en la sociedad, su uso para reducir la obesidad y el exceso de peso en la población a nivel mundial. Sin embargo, la semaglutide a día de hoy sigue sin estar aprobada para uso en pacientes en diálisis. Pero poco a poco van a empezar a salir los primeros estudios de cohorte de uso de semaglutide en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en diálisis, y por eso este fármaco yo creo que pronto podremos usarlo en pacientes con diálisis o con filtrados por debajo de 15, y por eso mismo es importante estos pacientes referenciar antes para poder actuar, para que pierdan peso, probablemente con uso de semaglutide, y asimismo luego poder alcanzar el trasplante después de la pérdida ponderal. Hay un nuevo fármaco, la tirzepatide, que es la combinación de un análogo GLP-1 con un estimulante insulinotrópico de péptido, el GIP, y lo que se ve es que la pérdida ponderal en los pacientes con diabetes tipo 2 es superior a la semaglutide solo. Es una combinación entre básicamente el análogo GLP-1 y el GIP, y pierden más peso y tienen mejor control de la hemoglobina glicada. Por eso, una vez este fármaco también llegue a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, podrá ser una opción para perder peso. Y con esto era un poco lo que os quería transmitir, qué opciones, estrategias antes de empezar la diálisis o incluso después, para que podamos mejorar nuestros resultados y las opciones de alcanzar el trasplante a nuestros pacientes, porque el trasplante renal es para valientes, así que hay que hacer deporte, hay que perder peso y principalmente hay que tener equipos motivados para que puedan transmitir esto al paciente y el paciente logre cumplir. Muchas gracias, y cualquier pregunta, encantado de contestar.